tardes. Hola. Buenas Hola. tardes. Seguro que alguno de vosotros, alguno de vosotras, ya lo conozco de alguna otra sesión con Jesús, ¿no? Sí, sí. Hay gente de todo tipo. Hemos conocido. Nos estáis viendo todos, me imagino. Que cuando estabais en la calle Cervantes, ¿no te acuerdas que estabas dando clase en la calle Cervantes? Me les silencias a todos. Marchando. Vale, venga. A ver, os he silenciado a todos, ¿vale? Ya ahora no os estoy oyendo a ninguno. Pero si alguno para que no se, ¿cómo se llama esto? No se acople el sonido, porque somos muchos los que estamos aquí, excepto a Luis Alberto, ¿no? Que Luis Alberto sí que lo oímos. Te oigo, ¿verdad? Te escucho. Luis Alberto, háblame. No me hablas. ¿No? Estaba silenciado. Ahora no. Maravilloso. Vale, pues entonces, todos aquellos... ¿Yo me quedo sin silenciarme o me silencio? Bueno, todos aquellos que quieran hablar, que levanten la mano, ¿vale? Jesús, ¿yo me quedo en silencio o sin silencio? No, tú hablas todo el rato, tú no te preocupes. Vale. Entonces, estamos aquí haciendo la pequeña prueba y que sigue entrando gente, ¿no? A ver. Luis Alberto de Cuenca. Aquí está aquí. Vale. Ahora Luis Alberto es el único que puede hablar y nosotros hablarle a él. Y los demás estáis calladitos. Así que si alguno quiere decir alguna cosa, que levante la mano y que lo diga, ¿de acuerdo? Bien. A ver, levantar todos la mano. Está abajo a la derecha. Ahí está, muy bien. Perfecto. Pues ala, pues aquí os presento a Luis Alberto de Cuenca, que además con el que tengo el placer universal de ser amigo y al que le quiero pues con locura, porque es una especie como de hermano mayor, si me deja que sea un hermano mayor. Es que lo eres, amigo. Bueno, yo soy el hermano gordo pequeño. Entonces, pues... Pero grande, mucho más grande que todos nosotros, yo creo. A Luis Alberto le conocéis todos, me imagino. Ya sabéis, es uno de los grandes poetas españoles, aunque a él igual no le gusta esto que le digan, pero yo creo que sí. En el fondo, por debajo, a él le gusta que le llamen. Es uno de los más grandes representantes de la poesía española, ya desde temprano, desde que ya sacó su tercer libro, cuarto libro, la caja... Ahí se me acabo de tener un déjà vu. De plata. La caja de plata. Muchas gracias, Luis Alberto. Hasta prácticamente el último libro que ha sacado ahora mismo. Perteneció o le hicieron pertenecer, que eso es una cosa que la tenemos un poco hablada él y yo, a esta mal llamada poesía de la experiencia, porque ¿qué no es poesía de la experiencia? Aunque él mismo, hablando hace años, me dijo que más bien debería de llamarse a este tipo de poesía que él practica y otros poetas también, no de su generación, pero sí de su alrededor, hablaríamos de una poesía de la línea clara, es decir, una poesía que es susceptible de ser entendida por nuestras madres, que por cierto nuestras madres luego tendrían todo el derecho a darnos con una sartén en la cabeza, porque claro, fíjate que nos entienden nuestras madres, nos entienden nuestros amores, nos entienden nuestros amigos. Qué poesía más rara, ¿verdad, Luis Alberto? Sí, señor. El que nos entiendan siempre. Hay gente que piensa que cuanto menos se entienda una cosa es más valiosa desde el punto de vista conceptual o creativo, ¿no? Yo creo que no, que hay que entender las cosas para disfrutarlas a tope, ¿no? Pero también te puedes permitir el lujo de incluir culteranismos, que eso también te gusta mucho, pero culteranismos, que eso también lo digo yo en clase, los poetas debemos de introducir elementos culturales o elementos de nuestro tiempo, que puedan ser también susceptibles para que en un futuro podamos servir incluso los poetas como fuentes de la historia. Porque claro, para enriquecer con un aire de época.
Don Antonio Machado hablaba, ¿verdad, Jesús? Don Antonio Machado hablaba siempre de palabra en el tiempo, ¿no? Nuestra poesía es palabra en el tiempo. Entonces el Luis Alberto, cuando vemos sus poemas, pues no es ajeno que podamos encontrar títulos de películas, porque ¿para qué va a hablarnos de alguna obra de teatro? Sí, evidentemente algún clásico, pero para ser referencial, él necesita también decir, pues yo vivo en este siglo, yo vivo en este tiempo, y en este tiempo pues he ido al cine, tengo un Ford Fiesta, o, o en fin, o las cosas, esas cosas que rodean al poeta y que no tienen que ser ajenas de la poesía. Que eso, digamos, puede ser un poco el movimiento, vamos a llamarlo revolucionario, que sí que tiene algo de revolución, porque las... Jesús, ¿puedo decir una cosa? Sí. Jesús, dime. ¿Puedo decir una cosa? Que ya no tengo un Ford Fiesta. Ya no tienes Ford Fiesta, es verdad. Pero me encantaba tu Ford Fiesta rojo. Era maravilloso. Era genial. Ahora tengo uno más pequeño que es un Smart de 4 puertas, también rojo y negro. Es que cualquiera pensaría que un gran poeta como Luis Alberto, que tiene tantísimos libros y tanta maravilla, tuviera un Lamborghini aparcado a la puerta de su casa con chofer, con librea. Pues no, señor, tiene un Smart pequeñito. Y lo divertido es que cada coche que va cambiando, yo creo que es más pequeñito todavía. Efectivamente, en Madrid lo ideal es un coche pequeño. Con lo alto que es y lo grande que es y lo fuertote que es, yo cuando le veo meterse en su coche, sobre todo él debe de sufrir mucho cuando me ve intentar meterme a su lado en el asiento del... Sí, señor. Este no cabe. Sí, señor. Pues los coches de hoy, que sepáis, son maravillosos porque dos bicharracos como nosotros entramos como entraban antiguamente en el chiste los 4 elefantes en el 600. 2 adelante y 2 atrás. Sí. Bueno, si queréis decir alguna cosita, si queréis ya hablar, si queréis hacer alguna pregunta, porque no voy a estar aquí contando las aventuras de Luis Alberto y si nació, si dejó de nacer, que bueno, nacido está, y si queréis alguna cosa, tenéis alguna idea, pues hablad ya, porque somos muchos, pero eso sí, aquí tengo a Alberto que os dará paso y que nos conteste él lo que quiera. Yo le voy a pedir, eso sí, pues no sé, pues que nos recite, pero un poco más adelante. Primero vamos a calentar motores, ¿vale? Que nos recite luego algún texto de su último libro que nos lo ha enseñado, nos lo va a enseñar ahora mismo para que lo veamos, que es una traducción adaptada a un castellano muy contemporáneo de algunos textos de Cavafis. Ahí lo tenéis, este libro, que está publicado por Reino de Cordelia, y a las sabias manos de don Jesús Ejido, que es uno de los grandísimos editores de este país. Y que su colección de poesía cada vez está más hablada y más querida. Y que trata, como bien sabe Luis Alberto, los libros y a los autores con un mimo excepcional. Ya ha alcanzado su volumen número 57, me parece, la colección de poesía, de modo que ya tiene medio centenar de libros publicados. La colección se llama Los versos de Cordelia. Sí, señor. Y excelente, yo lo recomiendo. Y luego también, pues podemos hablar también, él ha tenido el desacato maravilloso de traer la antología que hicimos a medias para la editorial donde yo trabajo. Hiciste tú, querido, fuiste tú quien lo hizo. Bueno, ahí la tenéis delante de la que él nos la está enseñando, y le pediré también eso, que nos lea algún texto o que incluso que nos desmenuce algún texto que a él le guste. A mí ya sabe que él me desmenuzó varios poemas hace mucho tiempo, claro, pero a mí me gustaba mucho cuando me leía por debajo del verso sus poemas y me decía: fíjate, Jesús, cómo aquí le estoy haciendo un homenaje a Virgilio. Y yo, esas cosas que los que somos profesores de poesía y amigos de la poesía a veces disfrutamos más que el mero texto. Pues ya está, abierto queda el micrófono y
y si alguien tiene alguna preguntita, espero que sí, pues aquí le tenéis, que es un hombre muy majo y muy accesible, y cualquier día nos invita a todos a chocolate con churros. Sin la menor duda, o picatostes. A ver, ¿quién quiere hablar? Elena García tiene la mano levantada. A ver, aquí tenemos a Pilar con su mano levantada. Pilar, háblanos. No, Pilar. Es que hay un símbolo de una mano y está posado en Elena García. Yo no sé por qué no salgo. Pilar, ahora sí. ¿Por qué no sales? Pues yo tampoco. No sé por qué no salgo, Jesús. Pues... ¿Quieres, Pilar? Sí sales. Es la primera vez que entro y... Yo te estoy viendo ahora perfectamente, Pilar. Pues, queridos... ¿Tú la ves, Jesús? Vamos a ver, vamos a dar alguna instrucción. Tenemos demasiados. Me sale Ángel, pero no me sale la foto. Sí, Me tienes que dar en- Ángel, Rafael y Lola, a mí no me sale la foto, ni de Ángel, ni de Rafael, ni de Lola. Claro. Ni tampoco están estos que te han pedido paso, que son Luis, Francisca. ¿Sabes, Jesús? Es que a lo mejor no cabemos todos en la pantalla, no sé. Lo mismo. Luis sí, Luis le veo a Leonardo. Bueno, queridos, Veo a ti, veo a Alberto. esto es como en los anuncios de cine, no sois los protagonistas. El protagonista es Luis Alberto y como mucho No, pero lo importante es que el turno de palabras se sepa quién es el que levanta la mano. En este caso ha sido Pilar. Estáis llegando un poquito tarde, os aviso. A ver, en vuestra pantalla, abajo a la izquierda, tenéis un simbolito que dice audio y vídeo, ¿vale? Sí. Ahí es donde tenéis que pulsar para que os podamos ver, pero sois vosotros, no nosotros los que podemos hacer ese. Así que si Ángel se va abajo a la izquierda en la pantalla, pues verá un icono que dice activar o desactivar audio, y él tiene una flechita a la derecha donde puede gestionar. Con darle a ese iconito ya... Yo tengo los altavoces y auriculares activados. Luego tengo la cámara de vídeo también bien, porque os veo a todos. Ah, bien, ya salgo. Gracias. Claro, ya sales, Ángel, ya se te ve. Pero fíjate que nosotros somos 32 en total. Gracias. Y solo se nos ve a 25. Gracias por tu paciencia, Alberto. Nada, Pilar quiere hacernos una pregunta. Pilar. Buenas tardes, Luis Alberto. Buenas tardes, querida Pilar. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, yo creo que en nombre de todos, que seas tan amable de volver al encuentro anual con el taller de Jesús Urso. Siempre lo hago y mientras tenga vida lo haré. Y si no, incluso de zombie, también vendré a visitarlo. Pues me alegro. Yo, más que preguntarte, sí, acabo de leer este libro que lo he recomendado a mis compañeros de taller. No sé si lo veis bien. Palabras que son vida, publicado por Plataforma en Barcelona. Sí, señor. Y según dices en el prólogo, son 50 palabras elegidas por Jordi Nadal, que es el editor. Sí. Elegidas al azar y luego comentadas. No solo por Jordi, sino Alicia, mi mujer, 5 de las palabras las eligió ella. También las... Mira. Bueno, concuerdan muchas... Es que quiero preguntarte dos cosas. Una, ¿concuerdan muchas de las palabras con esas palabras, digamos, favoritas que tú tienes en la mente? Pues fíjate que no, porque lo que hice fue ponerme en manos de mi editor y de mi mujer, sobre todo de mi editor, que fue el que, digamos, aportó las 45 primeras palabras, y Alicia, las 5 de Alicia eran abanico, corazón, no me acuerdo ahora cuáles más, lo digo, me parece por ahí. Pero en cualquier caso preferí que fueran otros quienes eligieran las palabras, porque en el fondo a mí todas las palabras del diccionario me parecen sugestivas e interesantes. Entonces me divertía más trabajar sobre palabras que me dieran otros, susceptible ese cúmulo de palabras de ser asimilado por mí y convertido en unos textos que creo yo que son muy
simpáticos y muy comunicativos, pero sin que sea yo el que diga, esas son mis 50 palabras favoritas. No, podría hacer otro libro con otras 50. Pues yo lo estoy esperando ya. Pero es que date cuenta que luego es un poco aburrido volver con la misma fórmula, ¿no? Pero bueno, no descarto que haga un nuevo libro. Hay que decírselo a Jordi Nadal. Pues yo lo estoy esperando personalmente. Te hacemos un binomio fantástico y te proponemos 2 palabras para que de una nos dirijas a la otra. Te ponemos así un ejercicio. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Por qué no? Abrimos con pingüino y acabamos con cenicero. A ver qué se te ocurre. Se me ocurrirían cosas como a todos nosotros si nos ponemos a ello, ¿no? Claro. Y la segunda pregunta, Pilar. No, ya lo has contestado, era si vas a hacer otro libro con eso, o sí, como ya has contestado que todas las palabras te son sugestivas. O pueden ser susceptibles de serlo. Pues bueno, a mí este libro a mí me ha encantado. Es más, es un libro para releer e incluso casi aprendértelo de memoria, si fuera capaz. Ya sé que memoria es una de las palabras de este libro. Es verdad. Pero... Léenos un poco, Pilar. Pilar, ¿por qué no nos lees, por ejemplo, tu palabra favorita? Debo decir que son medio folio cada palabra, para que no se asuste el personal. Mi palabra favorita. Me ha anotado aquí mismo memoria, laberinto, hedonismo, espejo, asombro, respeto, pedagogo. ¿Por qué no lees Amapola, que es una de las que me sugirió mi mujer y estoy contento con ella? Amapola. Allá voy. Amapola. Es que es un libro maravilloso. O sea, lo tenéis que tener todos. No sabe la ilusión que me hace y le va a hacer mucha ilusión a mi editor catalán, a Jordi, el que te guste, porque lo hicimos con ese propósito, de que alguien dijera en algún momento que era maravilloso. Pues lo es, os lo aseguro. Amapola. En el diccionario de la RAE, amapola remite a ababol, procedente del árabe hispánico apapabr, y del latín papaver, adormidera, con influencia del árabe af, semilla. De la dormidera es sabido que se extrae el opio. Los campos de amapolas son también, a su manera, floridos campos tanto de paz como de exterminio. De paz, porque derivados del opio, como la morfina y la heroína, se han utilizado contra el dolor con resultados terapéuticos muy satisfactorios. De exterminio, porque su uso como origen de estas transformaciones químicas tan pertinentes en el área médica ha traído consigo el horror de la drogadicción más severa. Para mí, las amapolas serán siempre esas flores que crecían salvajes en el camino de ronda que conducía al cementerio de San Isidro, en Madrid, por donde mi abuela, María de la Presentación, y yo caminábamos. Tendría yo 6 o 7 años, en dirección a la tumba de mi abuelo Alberto. Mi ofrenda floral consistía precisamente en un puñado de esas amapolas silvestres que iba arrancando conforme avanzábamos por aquel camino que hoy se me antoja angosto y situado al borde del abismo, pero de ese recuerdo imaginario solo tiene la culpa el paso del tiempo. Sucintamente, vestidas de rojo, aquellas amapolas que yo depositaba sobre la sepultura de mi abuelo contrastaban con el ramo de espléndidas rosas, también rojas, con que mi abuela perfumaba el recuerdo de su difunto esposo. Eran modestísimas actrices secundarias de un escenario en que las rosas de mi abuela ejercían soberbias de indiscutibles protagonistas. Pero a pesar de todo, yo sentía que aquellas amapolas silvestres eran tan importantes como las rosas, pues habían crecido solo para que yo
pudiera recogerlas y ofrecérselas a mi querido abuelo. Lo has leído muy bien, me gusta mucho tu voz. Muchas gracias. Una voz que tiene algo de aguardentosa, pero que es muy, muy agradable precisamente por eso. Mira, a tu salud, me estoy tomando un coñac. Fantástico. Bueno, alguno de vosotros... Muchas tiene gracias, Pilar, me ha alguna emocionado, de cosita que verdad. decir? A mí me ha Venga, emocionado el libro nadie se entero. atreve a levantar la mano. Por aquí. Nadie, venga, Alicia, atreveos. aquí. Alicia, a ver. Javier Alonso, Javier ha levantado la mano. Javier Alonso, que es un maravilloso poeta. Bueno, como todos los que tienes delante de ti. Quítate el mute, por favor. Ya te lo he mandado yo. Javier, conecta el micrófono. Ahora, ¿no? Ahora. Perfecto, Bueno, pues, Javier. yo creo que tuve la ocasión de coincidir contigo, Luis Alberto, en la presentación de un libro que se llamaba La oposición, que Sí, hablaba, señor. que hablaba La de posición aquello... de un novelista estupendo, Sí, sí, que es cuyo Mario prólogo Vargas hacía Llosa. yo. Sí, sí. Y que iba un poco de que la historia es más bien un género de la literatura, ¿no? Que de otra cosa. Efectivamente. Así que, y bueno, y por lo demás... En la pues nada, librería Lee, ¿verdad? La librería Lee. sí. Ahí estábamos. Pues bueno, yo era... ¿Tienes amistad con el autor? ¿Tienes Bueno, amistad con él? con su mujer, que coincidimos en el trabajo hace mucho tiempo, ¿no? Es encantadora su mujer. Sí. Y bueno, yo te voy a hacer una pregunta un poco así irreverente quizás, y es, bueno, como veo aquí en las fotos que ya, entre todos los que más o menos nos hemos apuntado, yo que sumamos tanto como los años que han pasado desde Cristo, más o menos, he hecho un cálculo rápido, y ya se nos ha ido cayendo el pelo, la pregunta sería si lo que tenemos que hacer es ponernos sombrero, ponernos peluca, o salir a calva rasa en estos tiempos a decir lo que pensamos, ¿no? Yo creo que hay que seguir siendo nosotros mismos y hay que ir a calva rasa y no irse a Turquía a ponerse un injerto, que no vale la pena. Que yo creo que además la nobleza de la frente despejada y de la calva incluso completa, pues es algo que nos ennoblece como especie, de modo que yo no soy partidario. Ahora bien, como soy liberal acérrimo, pienso que cada uno puede hacer lo que le dé la gana y que el que quiera ponerse una peluca o hacerse crecer el pelo por procedimientos médicos, que hay hoy muy, muy buenos procedimientos al respecto, que lo haga, sin duda. Bueno, habría que hacer una actualización de la canción de la Orquesta Mondragón, entonces. Ponte la peluca. El disco anterior a que yo empezara a colaborar con ellos, todas las letras de Ponte la peluca eran de Eduardo Haro Ibars, el hijo de Eduardo Haro Teclen, hoy tristemente desaparecidos los dos, tanto el padre como el hijo. Sí. Ayer precisamente estuve en la radio con motivo del 40 aniversario del 23F. Radio Nacional puso un tenderete en la puerta de las Cortes, protegido el tenderete por los leones del Parlamento español. Y fuimos, Gurruchaga y yo, a hablar precisamente de qué estábamos haciendo ese 23F de 1981. Lo pasamos muy bien rememorando lo que en ese momento hacíamos. Era el momento en que yo estaba trabajando sobre las letras del disco posterior a Ponte la peluca, que se llamó Bon Voyage. Sí, señor, excelente disco, probablemente el mejor de la Orquesta Mondragón. Yo creo que sí, que es el mejor. Sí. La verdad que ayer era una especie de fecha hemistiquio, ¿no? Porque yo la reflexión que tenía era que básicamente, con el tiempo que ha pasado desde el 23F, es como si hubiera pasado tanto tiempo como el que pasó desde la Guerra Civil hasta el 23F, ¿no? Prácticamente, ¿no? Así que yo creo que sí, que efectivamente hay algo de mistiquio, ¿cómo, ¿no? Se nota que sois alumnos de poesía con el gran Urceloy? Porque hablamos ya con términos de retórica poética, de mistiquio, por ejemplo, ¿no? Pues está muy bien. Muy bien, vale. Muchas gracias, Javier. A ti, Alberto. Javier, que lo sepas, querido Luis Alberto, es un fotógrafo excelente. A su faceta, él está ahora preparando unas exposiciones a las que tendremos que asistir todos los que estamos aquí. Bueno. Sí, estupendo. Sí, es un fotógrafo de verdad excelente. Es el fotógrafo de paisaje o de personas o de todo un poco. Bueno, yo creo que un poco todoterreno, pero siempre me gusta el elemento humano por medio, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? A mí también me gusta más la fotografía con el elemento humano. Ahí te alabo el gusto. Sí. O ausencia de elemento humano, pero huella de elemento humano. Cualquiera de las dos cosas, ¿no? O huella, claro. Y la verdad que estoy ahora posiblemente
estoy dándole vueltas a una conferencia que quiero dar con una exposición que se va a hacer dentro de poco en Alcobendas, en un espacio muy bonito, sobre intentar profundizar en lo que sería la fotografía poética, ¿no? Es decir, estoy intentando ahora ver la conexión entre los dos mundos, ¿no? Y es muy curioso porque si uno coge muchos de los textos de análisis poético y de diferentes autores y uno cambia poesía por fotografía, vamos, da un corpus. Yo he trabajado un poco el terreno ese, Javier, porque tengo un libro publicado que no sé si lo conoce Jesús, que es En la cama con la muerte, que es un libro que publicó en Sevilla La Isla del Siltolá, una editorial sevillana, y que son fotografías hechas por dos amigos míos, por Miguel Pacheco y por Marcela Lieblich, son pareja, y que van siempre a los cementerios de todo el mundo cuando viajan a hacer fotografías de tumbas. La verdad es que los cementerios son lugares maravillosos casi siempre, ¿no? Sobre todo los que son artísticos, como la Recoleta en Buenos Aires o como el cementerio famoso de Génova, etcétera. Y entonces lo que hicimos fue que ellos mismos escogieron entre mis poemas los que iban ilustrando textualmente a sus imágenes fotográficas de cementerios. Por eso se llama En la cama con la muerte, que es un verso de una soleá que conoce perfectamente Jesús Urcelo y mía, que es: maldita sea mi suerte, mi novia me ha sorprendido en la cama con la muerte. Entonces de algún modo ese libro conjuga lo que tú has dicho ahora de reunión entre los dos artes, la fotografía y la poesía. A mí hay un fotógrafo que me fascina, que es Alberto García Lix, que te gustará, me imagino a ti también. Y yo creo que algunos de mis poemas podrían ser perfectamente textos que ilustrasen imágenes fotográficas de Alberto García Lix. Pues como veo que no tenemos aquí a ver, ¿alguno más quiere decirle algo a Luis Alberto? Yo quería hacer una pregunta. Anda, qué bien. Pues ¿Quién eres? Perdona, Ángel, Don ¿no? Ángel. Sí. Ya estás, Ángel. Gracias, Alberto. Mira, vamos a ver, el 14, en el diario elmanifiesto.com, Javier R. Portella, 16 de febrero de 2021, da esta noticia. Pues quiero saber tu opinión al respecto. No conozco esa noticia. Yo tampoco la conocía, pero surgió, bueno, llegó por los WhatsApp, ¿no? Y hasta en nuestros grupos poéticos de Urceloy está esa polémica. O sea, hay mujeres que defienden esto, ¿no? Y dice: por primera vez en nuestra historia se prohíbe a Homero. Por machista, heteropatriarcal, violento, racista, lo que siempre, en fin. Y te resumo el artículo para no enrollarme y quitar paso a otros compañeros preguntas. Según informa el Washington Post, los energúmenos y energúmenas de un centro educativo de Massachusetts prohibieron el pasado mes de diciembre la enseñanza de la Odisea de Homero. Por machista, heteropatriarcal, violento, racista, puntos suspensivos, lo de siempre, en fin. Es curioso, pero no. ¿Qué va a ser curioso? Es absolutamente normal que en un mundo como el nuestro la noticia haya pasado casi desapercibida, no haya abierto los telediarios ni ocupado las primeras páginas de los periódicos. Su importancia, sin embargo, es estremecedora. Por primera vez en la historia de Occidente se ha prohibido la Odisea de Homero, la obra que junto a la Ilíada y los relatos mitológicos de Hesíodo constituía la Biblia sobre la que se cimentaba toda la cultura de la antigüedad, al tiempo que continuó marcando el saber y el sentir de los hombres durante siglos. Durante aquellos siglos en que nuestra civilización florecía y nadie aún pretendía destruirla. Bla, 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 también dice, y resumo para que puedas contestarme, porque yo soy... No, pero yo conozco el tema porque en ABC salió... También ha llegado a prohibirse la novena. También querían prohibir la novena de Beethoven por bla, 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 pero no sigo porque te remito a este artículo que está elmanifiesto.com. Conozco la revista El Manifiesto, la lleva Javier Ruiz Portella. Esa R es Ruiz. Esa R es de Ruiz. Resumiendo la pregunta, después de leerte este principio de la noticia, es ¿cuál es tu opinión al respecto en esta polémica o falso, como siempre, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Falso dilema entre
¿podemos ahora hablar de estos autores con los términos de hoy? Es decir, Es una las locura feministas más o menos radicales defienden esto, que se suprima a Homero y los rastros de machismo. Hoy mismo, sí, es una locura. Lo que tú dices es de un instituto de Massachusetts o de una universidad de Massachusetts, pero en Princeton me parece que es Nueva Jersey, pero no estoy seguro, un profesor llamado Padilla ha dicho que toda la cultura griega y romana, o sea, que toda la filología clásica, los estudios de filología clásica, lo que hacen es advertir del supremacismo de la raza blanca sobre las otras razas y que, por tanto, deben ser absolutamente modificados porque lo que inducen es a la desigualdad entre las etnias y a la desigualdad entre los sexos, etc. O sea, en la línea de lo que dice Luis Portella, del Instituto de la Universidad de Massachusetts a la que te referías tú en tu intervención. Sí. Me parece aberrante, es el colmo de la eliminación de la inteligencia, es una afrenta a la inteligencia y sobre todo es, como te diría yo, quemar por completo, devastar un pasado que es el que nos justifica como especie, pero no como especie de los blancos de raza o de los europeos y de sus descendientes étnicos, sino de toda la humanidad, es herencia de toda la humanidad. Es pura anacronía que yo juzgue ahora a los primeros sapiens que arrastraban del pelo a sus mujeres. Es pura anacronía que totalmente, anacronismo puro. Con los esquemas y los, ¿cómo se dice? Los paradigmas de la posverdad, ¿no? Es terrible, pero es lo que estamos viviendo. De todas maneras, en Estados Unidos es donde se coció todo aquello, la corrección política, y luego vino a las universidades europeas. Claro. Pero allí lo tienen muy, muy, muy crudo, porque realmente hay una especie como de cruzada en contra de la libertad, que es en el fondo lo que está en juego, porque no tenemos la libertad de poder estudiar una serie de temas que son apasionantes y que hay que ponerse siempre en la tesitura del siglo en el que se producen, porque si no, realmente no entenderíamos nada de la historia, ¿no? En fin, una afrenta contra la inteligencia, Ángel. Lo que has leído voy a cortarte porque tengo a más gente que quiere hablar. Sí, hay mucha Tenemos gente. aquí Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Gracias. Tenemos aquí a Alicia, que Alicia quiere decirnos algo. A ver, sí. Tú modera, por favor, querido Jesús. Desactiva. Sí, ya. Alicia Riero, aquí está. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, Alicia. Pues mira, yo te quería que nos hablaras un poquito, y puesto que es el último libro que has sacado, sobre el proceso creativo, cómo afrontas la traducción de un poema, porque me parece algo tan complicado y qué criterios prevalecen sobre otros. Porque claro, ahí juegas con muchos niveles del lenguaje, está el contenido, pero también está la fonética de la palabra, del verso, entonces como, no sé, que nos cuentes un poquito. Yo lo que hago al traducir, y lo voy a corroborar ahora, os leo un poema de Cavafis traducido por mí en este librito que os he enseñado antes, es de algún modo hacer mío el poema. Yo creo que la poesía, lo dice siempre mi mujer, que se llama Alicia como tú, tiene que ser algo que solo los poetas pueden traducir a los poetas. Es muy difícil que alguien que no sea poeta tenga una referencia buena al traducir a otro poeta. Entonces, hay que hacer suyo el poema que se traduce, hay que hacerlo mío en este caso, y a la vez que sea muy profunda la fidelidad al original, pero no una fidelidad literal, sino una fidelidad conceptual. ¿Cuál queréis que os lea? ¿Cuál es vuestro favorito de Cavafis que pueda estar aquí en este libro mío, que son solo 20 poemas? ¿Queréis que lea Ítaca o Esperando a los bárbaros? Ítaca. Esperando a los bárbaros, pero es una... Bueno, Ítaca, que es más moderno, pues que Esperando a los bárbaros lo traduje ya para mi toma de posesión en la Academia de la Historia. Es verdad, pero era como debía ir lucirte disfrazado de pingüino, o sea, se me ha quedado ¿Te acuerdas? Que estaba mal hecho polvo yo de la espalda, tuve que hacerlo. Me acuerdo que tu hijo estaba sentado a mi lado y me dijo, ¿cómo le gusta a mi padre disfrazarse de pingüino? Vamos a ver qué os parece esta Ítaca pasada por la línea clara de la que hablaba Jesús. Si vas a emprender viaje rumbo a Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en vivencias y en conocimiento.
No temas a Lestrígones ni a Cíclopes, ni te asuste el airado Posidón. No hallarás tales seres en tu ruta si alto es tu pensamiento, si tu espíritu y tu cuerpo son puros y sensibles. Nunca hallarás Lestrígones ni Cíclopes ni al fiero Posidón si no los llevas dentro, muy dentro de tu propia alma, si no es tu alma quien los trae consigo. Pide que tu camino sea largo, que sean numerosas las mañanas de verano en que arribes felizmente a bahías no vistas antes. Párate en los mercados de Fenicia y compra delicadas y hermosas mercancías, madreperla y coral, ámbar y ébano, 1001 perfumes deliciosos. De estos compra los más que puedas y visita las ciudades de Egipto sin dejar de aprender de sus sabios milenarios. Que Ítaca esté siempre en tu memoria. Llegar allí es tu meta, pero no te des prisa en tu viaje, que se extienda durante largos años y arribes, anciano ya, a la isla, con aquello que hayas ganado al cabo del camino, sin esperar que Ítaca te premie. Perdona un momentito. Estoy en una cosa telemática, luego te llamo. Me ha gustado, Perdón, queridos. Me ha gustado lo de la cosa telemática. Es que resulta que es el cosa cumpleaños de mi hija y me llamaba porque la llamé yo antes y no la localicé. Que Ítaca esté siempre en tu memoria. Llegar allí es tu meta, pero no te des prisa en tu viaje, que se extienda durante largos años y tú arribes anciano ya a la isla con aquello que hayas ganado al cabo del camino, sin esperar que Ítaca te premie. Ítaca fue quien te donó tu viaje. Sin ella no lo hubieses emprendido, pero no hay nada más que pueda darte. Aunque pobre la encuentres, no te engaña. Rico en saber y en vida como has vuelto, al fin comprendes lo que son las Ítacas. Bueno, hay que decir que lo primero, que he convertido el poema de Cavafis, que es amétrico, en un poema castellano en decasílabos muy rítmicos y que creo que no hay ningún tipo de desmayo en ellos, ¿no? Y eso es importante porque te familiariza con la lengua de llegada y te hace como más musical el tema de la traducción. Yo creo que incluso este es más Cavafis que el propio Cavafis, ¿no? Suena incluso mejor, no lo digo porque lo haya hecho yo, sino porque realmente hay mucha complicidad en esta relación con Cavafis y yo estoy orgullosísimo de estos 20 poemas de Cavafis que he traducido. Agustín. Más cosas. Agustín quiere hablar. A ver, Agustín. Actívate el micrófono y habla. Hola, ¿qué tal, Luis Alberto? Hola, Agustín, ¿qué tal? Estoy poniendo en silencio el teléfono para que no vuelva a pasar lo de antes. No te preocupes. Yo te quería preguntar, ¿has pensado en sacar tu libro, este u otros anteriores? No sé si los tienes, yo creo que no. En audiolibro, ya sea con tu voz o con otras voces. Ahora, a mí me extraña que en pleno furor del audiolibro haya pocos libros de poesía. Yo a Jesús le comento mucho esto y además quería preguntarte si en el caso de hacerlo verías lícito meter una música para potenciar el poema, una que le vaya bien, o piensas que eso sería adulterar o prostituir los poemas, ¿no? Pues Agustín, me has tocado un tema interesante. Yo de audiolibro tengo solamente un premio que obtuve en Melilla, en Ciudad de Melilla, con mi libro La vida en llamas, que apareció en la edición melillense solo, no en la edición de Visor ulterior, con su CD recitado por mí todo el libro. O sea que ahí existe una edición melillense de La vida en llamas con un audiolibro. Pero creo que la poesía es la gran abandonada en el mundo del audiolibro y es injusticia total, porque creo que es la que está más cerca de la música. Y en cuanto a que si hay la posibilidad de fundir poesía y música con esa música de fondo que tú propones, yo soy totalmente partidario y en la radio cuando leo algún poema siempre me ponen música y cuando leía a mi mujer también en un programa que tenía en la radio de leer poesía, también le ponían música. O sea que creo que armonizan perfectamente un fondo musical con un recitado poético. Y ahora, si me permites una pregunta muy rápida,
¿qué te liga a Corea del Sur para que tengas la bandera de Corea del Sur y la de España? Bueno, primero explicar que no sé quitarlo, porque me vienes diciendo eso desde que lo metí. Yo soy profesor de universidad, también dirijo, de hecho, casi todos somos profesores universitarios, una asociación que se llama Centro Español de Investigaciones Coreanas. Y editamos libros sobre Corea. Este año ha sido el 70 aniversario, por eso lo del 70, de las relaciones diplomáticas entre Corea y España, ¿no? Y entonces, pues, hemos coordinado un libro que han escrito antiguos presidentes del gobierno de los dos países, rectores de universidad, etcétera, ¿no? Y otro sobre invertir en Corea, que como es la economía, uno también. Entonces, pues, está ahí y me lo pusieron un día y bueno, más sé quitarlo, pero no tengo tiempo de hacerlo. A mí me parece que Corea es una gran civilización desde el punto de vista creativo y hay una poesía coreana extraordinaria. Muy buena, efectivamente. Y los pasados, que yo creo que en Hiperión han sacado bastante de poesía coreana, y también en la editorial donde publiqué yo una antología que se llama, una antología que hizo Rodrigo Olay, que se llama Verbum, me he acordado. En Verbum hay mucha literatura coreana también, Agustín. Hay una edición bilingüe también que editó, le conocí precisamente, no sé si sabes que tenemos unos encuentros ahora interrumpidos por la pandemia en Gilet, en Valencia. Muchos de los que estamos aquí hemos ido. Jesús es uno de los líderes de estos retiros en Gilet, y ahí conocí precisamente a un profesor valenciano que también le gusta mucho Corea y tiene una edición muy buena bilingüe de poesía coreana. La verdad es que hay bastante de literatura coreana traducido y vale la pena porque es estupenda, ¿eh? Es una civilización, diríamos, a caballo entre lo chino y lo japonés, pero interesantísima. Mucho. Muchas gracias, Agustín. Voy un momento a apagar la luz, que ahora ya no habrá problema. Venga, ve a apagar la luz y que te veamos. No tengo aquí a nadie más que quiera hacer alguna pregunta. Creo que, no sé si está por ahí Francisco. A que me veis bien ahora. Francisco, sí, Francisco Domínguez, que me llamó antes por teléfono preocupadísimo por si podía decirle algo a Luis Alberto. Pues háblale, como ya ves, aquí a nadie. Activa el móvil, activa el micrófono, por favor. No, pero son cosas, yo creo que no vienen a cuento. Escucho, Francisco. Sí, digo que son cosas que lo que yo querría comentar contigo, porque tenemos algunos conocidos comunes. Es más, nos presentaron... Te sigo escuchando, pero voy a recorrer el orbisillo. Sí. Nos presentaron en el 99 o el 2000, creo, en la presentación de un libro de un escritor, de un catedrático y gallego, Paz Gago, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Nos presentó Ángel... Basanta. Ángel Berenguer. Ángel Berenguer. Berenguer era catedrático de teatro. Sí, de literatura. Yo hacía entonces dirigía mi tesis de teatro y nos presentó. Pero te quiero, además, otra curiosidad. Nacimos el mismo día, el mismo mes y el mismo año. Somos... 29 de diciembre de 1950. No lo digas, coño. No lo digas. Somos setentones, septuagenarios ya. Reciente, sí. Bueno, lo que quería, me has tranquilizado un poquitito cuando has hablado de la traducción de la poesía, porque yo siempre ha sido un tema que me preocupaba. O sea, es tan difícil que transcribas cuando traduces una poesía que ya sea el ritmo, ya sea si tiene métrica, o sea, si tiene rima, tal, es muy complicado. Las mismas palabras, o transcribes lo que dice, o transcribes la música, o transcribes el ritmo. Pero yo, lo que tú me has sugerido me da pie para pensar que efectivamente hay incluso obras que pueden ganar con la traducción. Yo soy partidario de la edición bilingüe, pero yo también. También soy partidario de la edición bilingüe. Yo creo que, partiendo de la base de que cualquier traducción de un poema es otro poema nuevo, creo que el hecho de que sea bilingüe la edición es importantísimo porque puede uno cotejar. En esta ocasión a Cavafis no lo hemos puesto en neogriego porque la verdad es que
hay muy poca gente que conoce el neogriego, ¿no? Entonces no merecía la pena el coste de impresión. Pero en cualquier caso estoy totalmente de acuerdo contigo en que debe ser bilingüe la edición de poesía cuando es una lengua extranjera, sin duda. Veo que no veo nada, que no me veis. A ver, Jorge, ¿tú no querías decirle algo a Luis Alberto? A ver, perdón, ya estoy de nuevo aquí. Ahora se me ve mejor. Bueno, yo agradecerte estar aquí. La verdad es que me apetecía mucho escucharte. Lleva mucho tiempo intentando coincidir en algún sitio y nunca había sido posible. Yo la verdad que siguiendo un poco lo que decías antes y bueno, reflexionando sobre tanto la traducción como en la escritura de los poemas, quería también que nos dijeses tu opinión o tu percepción de qué prevalecía más o depende del poema, me imagino, pero si el ritmo, la música o la palabra, ¿no? Tanto a la hora de traducir como a la hora de escribir tú la poesía. Que toda poesía tiene ritmo. Hay poesía, diríamos, que tiene medida además y que tiene una métrica determinada, y hay poesía de verso libre. Pero incluso la poesía en verso libre, que se utiliza, por ejemplo, por parte de poetas tan extraordinarios de la modernidad como Walt Whitman, ¿no? Que de algún modo es el creador de toda esa poesía en verso libre, versicular, bíblica, ¿no? Creo que el ritmo es consustancial a la poesía. Si no hay ritmo, no hay poesía. Puede haber perfectamente verso libre, pero siempre con un ritmo determinado. Es un poco lo que hablábamos de que la poesía, el lenguaje poético no es el lenguaje coloquial en el que estamos hablando en este momento, sino es un lenguaje distinto. Es como si estuviera en negrita o en bastardilla o en otro tipo de letra, ¿no? Hablamos en letra redonda y, sin embargo, la poesía acude a otros grafismos más sofisticados, ¿no? Cuando se escribe poesía se está en un lenguaje connotativo, y nosotros estamos hablando ahora, tú y yo, Jorge, en lenguaje denotativo, ¿no? Eso distingue a la poesía, pero el ritmo es consustancial a la connotación. Muchas gracias. Ay, qué bien me lo dices. No veo aquí muchas... Mira, María Jesús, ya te echaba en falta, te echaba de menos, que eres muy entusiasta de Luis Alberto. Sí, venga. Soy entusiasta de Luis Alberto. Pues, muchas gracias, María Jesús. Quería preguntar por dos preguntas. Quería hacer una, por alusiones al libro este de Palabras que son vida. Primera pregunta, ¿hay palabras para ti que no son vida, que no aportan a la poesía? Que no que las tengas marginadas, sino que las evitas, primera. Y segunda pregunta, también por alusión y bueno, y porque hemos estudiado, y a mí me gusta mucho la poesía oriental, ¿crees que en la poesía del mundo occidental en el que nos movemos, no crees, es hacia dónde evoluciona esta poesía del mundo occidental en el que nos movemos, dada el sesgo de tantos premiados poetas, influencers, youtubers y demás, y ahí sería poder del mercado, pero vamos, hacia la depuración de la forma, hacia... Es decir, parece que está todo hecho, la literatura engagée, la comprometida, la del subconsciente. ¿Hacia dónde hoy, siglo XXI, desde tu punto de vista, evoluciona la poesía, la buena poesía en Occidente? Muy interesantes las dos preguntas. A la primera te diré que yo creo que todas las palabras que existen en el diccionario son susceptibles de aparecer en un poema. Lo único que hay que saber meterlas, introducirlas de una manera adecuada y estética, ¿no? Entonces, no creo que haya palabras malditas. Yo, evidentemente, pues utilizo un léxico y no otro. Pero creo que incluso las palabras peor sonantes pueden tener sentido si se meten en el lugar adecuado y en el momento preciso en un determinado poema. O sea que, en ese sentido, no practico la censura previa.
luego al final, pues evidentemente te mueves dentro de un léxico y no de otro, pero no, eso no significa que haya un léxico prohibido en poesía o vedado. En cuanto a lo segundo, es más complicado de contestar porque lo que yo creo es que en el siglo XXI lo que se está dando es una especie de corriente plural en poesía, que lo mismo se escribe de una manera convencional, tradicional, al estilo antiguo, con medida, con rima, etcétera, que se escribe desde unas posiciones extremas de poesía silenciosa o de poesía hermética, o bien que se escribe de una manera adolescente, como esa poesía que tú has denunciado ahora, de la poesía de los influencers, la poesía de las redes sociales, que a veces pues no tiene pies ni cabeza y que yo he conceptuado y he llamado para poesía, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que estamos viviendo ahora un revival de la poesía en la medida en que los libros de poesía, sean malos o buenos, en este caso más bien malos que buenos, pues tienen un porcentaje de ventas alto con el tema de lo de las redes sociales. Pero yo creo que incluso eso se está resquebrajando ahora, porque tampoco es absolutamente necesario que un libro que tenga, que sea su autor o autora, pues un gran influencer, o que tenga, por ejemplo, 300.000 o 400.000 amigos. Una cosa es que los tenga en el mundo cibernético y otra cosa es que vayan a la librería luego a comprar el libro. Hasta ahora se ha producido una sinergia entre las redes sociales y la venta de libros, pero ahora me dicen mis amigos editores que empieza a cambiar la cosa y que no necesariamente el hecho de tener muchos amigos en las redes sociales significa que vayas a vender muchos libros, ¿no? Ya. Muchas gracias. Ay, qué bien. Léenos sobre el tema que tú has suscitado, María Jesús, podríamos estar hablando todo el fin de semana. ¿Tengo alguien más o le pido a Luis Alberto que nos lea algún poema reciente? De esos que no, si nos quiere... Jorge otra vez quiere... Luis Agüera ha levantado la mano. Luis Agüera. Mientras Luis Agüera empieza su discurso, yo me voy a por los poemas recientes que no los tengo aquí. Espera. Perfecto. Luis, querido. Bueno, pues nada, es un privilegio poder estar en contacto contigo y discutir tan cerca, tan lejos, pero tan cerca, ¿no? Porque creo que esto permite una gran inmediatez. Yo quería preguntarte, Luis Alberto, leyendo muchos de tus poemas, uno diría, pero solo lo diría, y quiero que lo digas tú, que tienen un componente autobiográfico importante, ¿no? Entonces, me gustaría hacerte una pregunta acerca de cómo juegas, ¿no? con la parte autobiográfica respecto a la composición de tus poemas. Yo creo que mis poemas son todos, en cierto modo, autobiográficos y todos son ficcionalizados a la vez. Entonces, siempre he hecho la prueba del algodón de pensar o de incluso elegir poemas que parecen claramente en un principio totalmente inventados, que luego son casi absolutamente autobiográficos y viceversa, ¿no? Yo creo que lo que hace el poeta es utilizar un personaje, un yo ficcionalizado, que es el que protagoniza sus poemas y que realmente es él y no es él a la vez. Entonces es algo muy curioso porque es fundamental la creación de ese personaje para escribir poesía. Y luego el personaje tiene mucho que ver con tu propio rostro, pero no eres tú en el fondo, es un personaje que tú has interpuesto entre los poemas que escribes y el lector de los mismos. Fantástico, muchas gracias. Gracias, Luis. Pues léenos algo, querido, que ha sido a... Me he ido a por los epigramas amorosos, que van a ser una parte sustancial, porque son como 30 y tantos, de mi nuevo libro de versos, que va a tener también un homenaje a Virgilio. Antes mencionabas a Virgilio, sí, pues va a haber una sección que se va a llamar Virgiliana, en que hay muchos... Es un amigo que tenemos entre tú y yo. Y además, si nos cogemos la traducción de Pollux, ya es impresionante. Sí, señor, la de la Eneida, maravillosa. Maravillosa. Bueno, este es un poema que, por ejemplo, son poemas epigramáticos, de algún modo influidos por la antología palatina, que es una colección de epigramas helenísticos
y tardorromanos y tardorromanos e incluso bizantinos, una selección que se conserva en un códice que está en Heidelberg, el Códice Palatino. Y la verdad es que me ha influido muchísimo toda esa literatura epigramática griega. Y hay poemas como este, son poemas muy breves pero muy intensos, siempre amorosos. Juramentos. Te juro que jamás seré de otra. Me juras que jamás serás de otro. Y lo que nos juramos queda escrito en el agua, porque los juramentos de amor valen lo mismo que un estante sin libros, que una casa sin ventanas. Pero tú te lo crees, yo me lo creo, y eso es, vida mía, lo que cuenta. Excelente. Otro poema de los epigramas. Este, por ejemplo, este que he leído, os he leído de juramentos, le gusta mucho a mi amigo Luis Herrero, que es el que lleva el programa de Cowboys de Medianoche, que estoy grabando todas las semanas con él y que seguro que alguno de vosotros ha oído en alguna ocasión. Cama vacía. Dijiste que vendrías. No has venido. He apagado la luz, por si podía imaginar tu cuerpo entre las sombras, fingir que te acercabas, invadiendo mi espacio con tu cuerpo astral, besándome con labios de fantasma, como Helena besaba desde Egipto a su troyano favorito. Y las sombras de la noche no han fabricado ni una sola imagen que aliviase mi pena, y he encendido la luz, y he visto solo muebles viejos, libros por todas partes, y una cama triste, deshabitada, taciturna. Triste, deshabitada, taciturna. Has hecho ahí una trimembre descendente, maravilloso, polvo, silencio. Este se llama Tus besos. Si me besas, amor, no son tus labios quienes rozan mis labios y se internan por la caverna de mi boca, uniendo tu lengua con la mía, tu saliva con mi saliva, no. No son tus labios los que me quitan la respiración, dándome muerte y vida al mismo tiempo. Si me besas, amor, es con el alma con lo que estás besándome. Ese espíritu que asoma en cada beso de tu boca, que vive en cada roce de tus labios y que existe, a pesar de los que piensan que todo es vil materia, y me regala un atisbo feliz de eternidad. La mujer ideal. Si me dais a elegir el amor de mujeres estiradas y altivas, que lo disfruten otros, que yo prefiero el gusto de los besos robados a una mujer humilde, sencilla, luminosa, segura de sí misma, que cuando se te acerca te inunda de perfume natural, no de esos que ciegan los sentidos, oliendo solo a ducha y a gel, recién surgida de la espuma de un mar convertido en bañera, con patitos de goma para jugar, a donde se llega y no se vuelve por un camino de baldosas amarillas. Ay, el camino de baldosas amarillas. El cine está siempre rodeándote, querido amigo. ¿Qué? El cine te rodea por todos los lados. Pues sí, la verdad es que sí. Y las referencias, el cine es el referente de nuestro tiempo. Sin duda. Yo creo que hemos aprendido más viendo películas que leyendo libros. Pero ya desde la generación del 27, ¿verdad? Lorca, Alberti, sí, pero luego sobre todo las generaciones, la mía, mi generación, yo creo que visto todo el cine de todas las generaciones anteriores y luego todo lo que podemos del posterior. Y además hemos tenido la suerte, que yo creo que coincido contigo en el gusto, hemos tenido la suerte de ser testigos del nacimiento de las series a tutiplén. Y ahora, aunque ahora hay muchísimas, también tenemos el sentido crítico de saber encontrar el oro donde está la paja. Exactamente. Yo creo que las series de ahora son como las novelas por entregas del 19 o como el viejo cine en episodios de principios de los 40 y finales de los 30. Todo lo que sea secuenciado es siempre interesante, ¿no? Lo que nos deja al final de cada episodio en una perplejidad. Yo estoy viendo todo tipo de series
Y de hecho estamos viendo ahora, Alicia y yo, una que nos está interesando mucho, que os recomiendo, que se llama Hierro. Sí, sí, es una serie española. Cada vez se hacen mejores series en España. Hay que decir que no debemos estar en absoluto avergonzados de nuestro cine, sino que en series están haciendo maravillas. Y está Candela Peña, maravillosa, encarnando a una juez que la destinan en la isla del Hierro, en las Canarias, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y hay una serie de crímenes, es apasionante, os la recomiendo mucho. Sí, sí, a mí me gustó mucho la primera temporada y ahora estoy esperando que acabe la segunda para verla de un tirón. Porque yo he visto 4 de la primera y estoy viendo todas las noches una, o sea que esta me toca la quinta esta noche. Bien hecho. Ya no, os leo otro poema, ya no vale la pena. ¿Cuántas veces habré deseado tenerte desnuda junto a mí y calmar el ardor de mi loco deseo? Y ahora que te tengo, no logro reunir las ganas necesarias para satisfacer mi deseo y el tuyo. De modo que te digo, vístete, estoy cansado, me aburro, tengo sueño, u otra descortesía similar. Porque siempre que el deseo se cumple, o hay una perspectiva real de que se cumpla, surge el desinterés. La condición humana invita a perseguir lo que huye y a huir de la pieza cobrada, por hermosa que sea. Esto es puro alejandrinismo, ¿eh? Sí, Hay sí, un epigrama de Calímaco que dice exactamente lo mismo. Hay una vuelta, yo estoy notando que hay una vuelta a la métrica, ¿eh? Yo me estoy encontrando con chavales y con gente que está escribiendo ahora y bueno, porque estáis haciendo una labor los profesores de poesía estupenda, digamos, de pero información. Sobre todo estamos luchando con este nonsense, esta poesía inconsútil, esta poesía, como bien has dicho, esta parapoesía, esta adolescencia eterna de gente que afirma en voz alta en los medios que poesía es lo que a ellos les da la gana, lo cual me parece sí, porque estamos en la posverdad que ha dicho alguien antes, ¿no? Estamos en el reino de... Yo estoy notando eso, que hay una especie como de movimiento de defensa de la poesía por parte de los poetas, donde se están afianzando dentro de una retórica, pero aportando los elementos del tiempo que les ha tocado vivir, que eso yo creo que es lo más importante de la poesía, que seamos testigos de nuestro tiempo y de que hagamos fotografías de aquello que tenemos en los ojos. Sin la menor duda. Yo quiero también insistir en algo que no hemos tocado y es, por ejemplo, en la relación de mi poesía con el tebeo, con el cómic o con la banda desineo, como queráis llamarlo. En ti es fundamental. En mí es fundamental. Hay una antología que publicó la Fundación Jorge Guillén de Valladolid que se llama ¿Qué haría yo sin mis tebeos?, que están todos los poemas inspirados por el cómic. Pero también hay un libro que os recomiendo mucho, que seguro que alguno de vosotros tiene ya, que se llama Viñetas de Plata, que es una serie de poemas míos puestos en viñetas por una gran dibujante barcelonesa, se llama Laura Pérez Bernetti, que está publicado por Reino de Cordelia y que es una verdadera maravilla. Y ahora estamos haciendo un segundo libro, que todavía no tenemos título, y uno de los poemas que ha dibujado Laura Pérez Bernetti es el último que quería leeros de esta galería de poemas nuevos, sí, que es el fuego de tus ojos. Y dice así, está maravillosamente trasladado al cómic por Laura, aunque todavía no está publicado, eso ya saldrá más adelante, quizá en 2022 o 2023. Esperemos que en el 22. Ojalá, lo que pasa es que se tarda mucho. Cada poema tarda, Laura, aproximadamente un mes en dibujarlo, es que es muy complicado. Es una barbaridad. El fuego de tus ojos. Decía el viejo Heráclito, cuando estamos despiertos, tan solo vemos muerte en nuestro derredor y solo vemos sueño cuando estamos dormidos. Suscribo la sentencia, pero con excepciones. Un ejemplo, yo mismo. Ya me encuentre despierto o dormido, lo único que veo son tus ojos, encendiendo las luces del mundo, esas antorchas inextinguibles
esos fanales que iluminan la ruta de mi nave hacia el puerto seguro del amor, esas armas que como el fuego griego hacen arder el mar y convierten sus olas en llamas de una hoguera que no se apaga nunca. El fuego griego es un artilugio que inventaron los bizantinos que consistía en echar una sustancia inflamable en el mar en las batallas navales, que entonces sembraban el desconcierto entre los adversarios porque era como si estuviera ardiendo el mar, ¿no? Yo creo que aquel libro mítico del 66 de mi maestro Pere Gimferrer, Sí. que se llamó Arde el mar, tenía que ver con esto de los bizantinos, por lo menos era una poesía también muy bizantina, muy neomodernista. También muy llena de imágenes de la cultura del cómic y de la cultura popular cinematográfica, porque aparecían además con muchos elementos cercanos también al movimiento beat y al movimiento, ahora precisamente que se nos ha muerto ayer Ferlinghetti. ¿Ha muerto Ferlinghetti ayer? Sí, Caramba. Murió Ferlinghetti ayer, sí. Voy a preparar una clase para todos los que quieran. Igual la hago también por Zoom, hablando un poco de Ferlinghetti, que es uno de los grandes poetas que yo creo del siglo XX. Yo creo que también lo es, sí, señor. Y además no solamente por su labor de poeta, sino por su labor de divulgador y de editor, que esa se la tenemos olvidada, pero Ginsberg no hubiera sido posible sin Ferlinghetti. Efectivamente. Hay una antología interesante, Plaza Janés, allá por los años 68, 70, de mi amigo Marcos Barratán, que es Antología de la Poesía Bilingüe, un libro verde, la colección Selecciones de Literatura de Poesía Universal de Plaza Janés, que todavía se puede encontrar a lo mejor en viejo. Yo voy a hablar con Antonio Roma para que te mande Porque Antonio le conoces de sobra, ya lo sabes. Lo conozco mucho. Claro, además de que fue mi mejor alumno cuando estaba en la universidad y al que tú quieres también muchísimo. Pues yo le quiero mucho y la admiro mucho, y hace muy poco en un concurso literario, me parece que ha sido el Tiflos o el de la 11, o no sé cuál. No, Antonio no se presenta a premios. No, pero citaba, lo que quería contar es que uno de los poetas finalistas citaba un par de veces a Antonio Roma. Sí, porque eso es grande, es un maestro. Yo tengo la suerte de haber sido su maestro y ahora tengo también la suerte de presumir de su maestría. Así Tienes que traerlo también a tus clases, lo traes, ¿verdad? A ver si se deja, porque se ha convertido en una persona un poco reservada con el tiempo, y mira que hemos saltado los dos las vallas del Averno y hemos vuelto vivos, pero... Y habéis vuelto vivos de una magna obra. Antonio ha hecho una traducción magnífica de Frost y también de Ferlinghetti hace pocos años, así que le voy a decir que pues Frost es un poeta que me interesa mucho. Con la editorial esta de Pablo Mazo, lo que pasa es que la editorial esta de Pablo Mazo tuvo que cerrar el año pasado, como le ha pasado a algunas cuantas editoriales, evidentemente, claro. porque muchas editoriales, si no se produce la venta, digamos, presencial, pues no viven un poco muchas editoriales viven de las presentaciones de los ejemplares que se venden. Eso también ha sido el problema de la editorial nuestra, la de Ars Poética, pero afortunadamente nuestro editor de Oviedo es un luchador de los de la Marvel y se mantiene firme ante la galerna. Menos mal que tener un asturiano de capitán de barco, quieras que no, infunde mucho respeto. Lo demás es tierra conquistada. Asturias es España y lo demás es tierra conquistada, ¿no? Estos asturianos es que son así. ¿Tenemos alguno más que nos quiera decir? ¿Alguna pregunta más? Aprovechando que tenemos todavía 10 minutillos. Venga, que también él querrá descansar un poco. No tenemos nada. No tenemos a nadie que diga nada. No, pero tú vas a decir, por ejemplo, Jesús, que eres el autor de esta antología. ¿Cuál es el poema que tú elegirías de...? Ah, no, perdón, ¿está hablando alguien? Sí, Francisco y Ana quieren hacer alguna pregunta. Vamos a ver a Francisco y a Ana que quieren hacer preguntas. Luego te contesto cuál es tu poema favorito. Ana, empieza tú. Activa el micrófono, por favor.
No, yo me salgo otra vez de tema, pero quería preguntarte, ¿coincidiste en la Secretaría de Estado de Cultura con Cristina Santolaya? Sí. Sí, ¿verdad? Cristina Santolaria. Lo suponía, sí. Cristina Santolaria fue su directora general de teatro. Sí, sí. Y fue primero con, vamos a ver, con Tomás Marco. Sí. Y después con, no me acuerdo quién vino después, Andrés Ruiz Tarazona. Creo que, y estuvo, y luego se quedó ella de su directora. Santolaria, sí, la conozco mucho, sí. Sí, sí. Sabe mucho de teatro. Simplemente lo suponía porque por la época ella fue mi introductora en la SGAE, en una recepción de la SGAE, me presentó, entonces yo trabajaba sobre el teatro y me presentó a varios dramaturgos que me interesaban. Ella tuvo mucha relación con la Dirección General de Teatro como subdirectora durante bastantes años. Sí, bueno, debió de ser en el 2001, 2002, cuando la Yo estuve de secretario de 2000 a 2004. Sí, pues por eso, como coincide la época, suponía que... Pero ya antes la conocía porque con Amorós también estuvo, con Andrés Amorós, sí, que fue director del INAEM también. Sí. Más cosas. Ana, ¿quieres hablar? Vale, ¿a mí puedo? Sí. Ah, vale. Bueno, muchas gracias a Jesús y a ti, Luis Alberto, por participar en este encuentro. Yo, bueno, ahora he empezado a leerme poemas tuyos, un compendio de poemas tuyos que van, si recuerdo bien, del 79 al 96. Los estoy disfrutando mucho y bueno, más allá también mi admiración por haber sido director de la Biblioteca Nacional, porque para mí es una institución donde, vamos, me estoy preparando para llegar a trabajar algún día y esto, bueno, sería tema para otro momento. ¿Estás estudiando biblioteconomía? Bueno, yo estudié antropología, nunca estudié la carrera, pero estoy opositando para bibliotecas. Y claro, para mí la Biblioteca Nacional se encuentra junto con la Biblioteca del Congreso, pero sobre todo la Biblioteca Nacional en el lugar donde me gustaría estar, pues, por la gran admiración que tengo a la institución. Sin duda. Entonces, bueno, eso sería también pues para otro debate, preguntarte por tu experiencia en esos 4 años que estuviste ahí, pero lo que me gustaría saber, porque bueno, como ya Jesús le habré dicho en muchísimas ocasiones, estoy empezando a sumergirme en el mundo de la poesía, lo estoy disfrutando una barbaridad por la capacidad que tiene la poesía de expresar sentimientos tan complejos de una forma como simple y muy directa. Por ejemplo, un poema tuyo, que supongo que te lo habrán dicho un montón de veces, que se titula Optimismo, me parece precioso por esa capacidad de en 8 líneas llegar a expresar algo tan importante en la vida Verso libre, por cierto. Sí, de las personas. Y sobre todo yo lo que te quería preguntar es ¿cuáles han sido como tus influencias más directas a lo largo de todo tu recorrido poético? Por supuesto que has debido tener un montón, pero aquellas personas que tú destacarías. Pues la verdad es que puedo perfectamente decirte las personas que más me han influido. Personas o digamos o recopilaciones, como el caso de la antología palatina que he mencionado antes, que fue una de mis grandes influencias. Pues de la antigüedad, por ejemplo, me ha influido muchísimo Virgilio y los elegíacos latinos, Propercio, Tibulo y Catulo. Después me ha influido mucho la poesía provenzal, Guillermo de Aquitania, Geoffrey Ridel, Bernat de Ventador, Bertrand de Born, etc. Luego el dolce stil novo italiano, los grandes del Renacimiento español, empezando por Garcilaso, siguiendo por Francisco de Aldana, que es un poeta que adoro. Es un poetazo. Entre los poetas barrocos prefiero a Lope. Bueno, Lope es más bien renacentista, pero tiene también algo de barroco. Prefiero a Lope mucho antes que a Góngora y que a Quevedo. Me fascina Lope. Y después, dando un salto hasta el siglo XX, en el siglo XX, por ejemplo, hay a poetas como Juan Eduardo Cirlot, que me interesan muchísimo. Impresionante, maravilloso. Me interesa muchísimo Pere Gimferré, como he dicho antes. Jaime Gil de Viedma me ha influido mucho también. Creo que hay huellas de él en mi poesía. Y qué sé yo. Y
me paro un poco ahí en el campo de los maestros, porque luego mis amigos y contemporáneos que escriben poesía, entre los que está, por supuesto, Jesús Urceloy, pues la verdad es que también me han enseñado muchas cosas, ¿no? Y se aprende muchísimo llamando por teléfono al amigo y leyéndole el poema que acaba uno de escribir, ¿no? Sí. Yo creo que todos tenemos esa noción de que a veces es el amigo el que te dice, quita esto que estás metiendo la pata, y tú le obedeces y haces muy bien. Y eso solo está al alcance de gente de la que te fías mucho, ¿no? Por ejemplo, Abelardo Linares, mi editor de Renacimiento, es un grandísimo lector, y ese te pilla todas las cosas que no son correctas y te las modifica ipso facto, ¿no? Y bueno, en general, pues plural ha sido la historia de mi corazón lírico, ¿no? En ese sentido hay muchísima gente que me ha influido, ¿no? Soy una especie de mezcla de todo ello, ¿no? Gracias. Este insigne poeta recientemente premiado, Rafael Cavalier, ¿también te va a influir, tú crees? Que sepas que lo comentamos, sino que me parece lo comentamos horroroso. mucho en clase. Es un señor que, digamos, que hubo una presión muy fuerte para que saliera, porque era un señor que tenía, al parecer, y se relaciona con lo que hemos hablado antes, 400.000 o 500.000 amigos en las redes. Pero luego, por lo visto, ha sido un fracaso absoluto la venta de este señor, que como poeta era horroroso. De modo que yo me cabe tener que hacer penitencia por formar parte de un jurado que premió a ese señor, pero también debo decir que yo no le voté en ningún momento. Eso es cierto. Bueno, pues ¿alguien más quiere decir algo? Porque yo le voy a contestar a Luis Alberto con dos poemas. Él sabe perfectamente las razones por las que elijo, bueno, uno de ellos, pero ya sabes que de tu libro Por Fuertes y Fronteras, que es uno de los libros que más me gusta tuyos, además de... Yo creo que también, sí, yo coincido contigo. Hay un poema dedicado a un tal Jesús Urceloy. Sí, pues ese poema que le has dedicado a un tal Jesús Urceloy, resulta que a Urceloy le gusta mucho. El poema se llama El Pozo. Pero por eso mismo te lo dediqué, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. A mí me gusta mucho ese poema, ya lo sabes, porque juega Ahora tienes que explicar que tiene que ser, todos nuestros oyentes en este momento tienen que saber jugar al juego de la oca, o saber lo que es el juego de la oca. Yo creo que sí, yo creo que todos nuestros oyentes han jugado alguna vez al juego de la oca, porque descubrir que en el juego de la oca existe una trascendentalidad del tiempo, una especie también de maleficio del juego de la vida, maleficio y beneficio, y sobre todo el azar y las manos, es impresionante. Y me encantó sobre todo porque ese camino de la oca, ese camino en esas casillas, que también es la rayuela del tiempo y la rayuela de la vida, cómo lo tomaste de una manera existencialista, jugando un poco con un poco de humorismo. Yo me acuerdo que nuestro querido poeta humorista español, a mí el que más me gusta, que es Jorge Llopis, decía aquello de que la poesía, si no tiene una pizca de humor, es solo humo. Y tú introduces esa pizquita de humor, pero también de tragedia existencial, y es uno de tus poemas que, aunque parezcan exteriormente que son pues sencillos y que no están punzan mucho, hieren mucho, y sobre todo en segundas y terceras lecturas, que es la parte que más me interesa de ti. O sea, yo estoy enamorado de tu poesía, pero porque como decía Edgar Allan Poe, tienes en casi todos tus poemas, no en todos porque eso sería una salvajada, pero sí en casi todos tus poemas una corriente subterránea que hace que puedas leer el poema varias veces en tu vida y siempre darte una información novedosa, dependiendo también de tu experiencia, de la experiencia de cada lector, digo. Ese me gusta muchísimo, y también otro de tu último libro, que es uno de tus poemas más valientes, según mi punto de vista, porque prácticamente renuncias a cualquier tipo de retórica. Es uno de tus poemas más limpios que conozco, donde no juegas a demasiada metáfora y donde el lenguaje se aproxima mucho, mucho, mucho a la coloquialidad del pensamiento, que es el de tan lejos, tan cerca, que además es una
una admonición de vida. Es decir, a partir de cierto momento, las personas, digamos, que ya vamos adquiriendo una experiencia en nuestra vida, ya, no sé, y que nos vamos acercando a ese tobogán donde nos lo vamos a pasar, estoy totalmente convencido de puta madre. Este poema nos advierte y nos consuela. O sea, que yo te pediría que así para acabar, pues que nos leyeras los dos Pues te poemas. homenajeo, querido, y leo los dos poemas que has elegido, que me parecen muy bien elegidos, que además me da una perspectiva de tan lejos, tan cerca, pues como mucho más acendrada en que acerté cuando lo escribí, y eso me gusta. El pozo, a Jesús Urceloy. Estoy jugando solo en un tablero de la oca. Me estreno con un 6. La corriente me lleva a la posada, donde debo quedarme un par de días prendado de los ojos de la dueña. ¿Volveré a visitarla en otro juego? Salgo de la posada y por muy poco no caigo en la casilla de los dados. Me libraré del pozo. ¿Cómo está vivir con ese pozo por delante? Un 4. Me libré. Bordeo el pozo de la tristeza y del aburrimiento, camino de la reina de las ocas. Pero ante mí se yergue el laberinto y retrocedo a la casilla 30. Saco entonces un 1. Como nadie juega conmigo, no redimo a nadie y me quedo en el pozo para siempre. Tan lejos, tan cerca. No tiene dedicatoria, pero se lo dedico o está dedicado a mi mujer Alicia. Nada más verte supe que estaríamos juntos, lo que fuese a quedarnos de vida. Y va cumpliéndose aquella certidumbre. Sigo aquí donde siempre a tu lado, mi vida. Y para ti será mi último pensamiento. Presumo de eso ahora, aunque nunca se sabe qué puede pensar uno en momentos tan críticos. Estar lejos y cerca de ti, luz de mi alma, es lo ideal para que permanezcan el amor y el deseo, aunque éste disminuya afortunadamente con los años. Cerca y lejos, amor, te siento en mí, fundida en el hirviente mar de mi cariño y rescatada por sus olas mágicas que te traen a mi centro. Y doy gracias a Dios por haberte creado. Muy sencillo, es un lenguaje muy sencillo, muy cotidiano, ¿no? Y me gusta que te guste, querido Jesús. Y El Pozo me parece uno de mis 10 o 12 mejores poemas. Bueno, yo ya agradecidísimo de que hayas puesto mi nombre encima de él. No sé si servirá para algo. Que bien está, pero que luego este poema último, digo, me parece de una intensidad y de una humildad y de algo que nos aproxima a la vida, la poesía como vida y como resumen y alabanza de todo. Yo creo que con el tiempo nos hacemos más sencillos y somos más felices en esa sencillez. Querido Luis Alberto, no sé si los demás queréis hacer una última pregunta o algo. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien se atreve? Venga. Juan Arturo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada. Bueno, tenemos a José Luis y a Juan Arturo. Venga, pues vamos a ver a Juan Arturo y luego a José Luis. ¿Qué tal, don Luis Alberto? ¿Qué tal, don Juan? Muy bien. Y nada, quería un poco, bueno, primero dar las gracias por este encuentro, ¿no? de poesía. Y yo le sigo desde hace muchos años. Me gusta mucho la poesía de Luis Alberto de Cuenca. Y además, hace muchos años tuvimos ocasión de conocernos. Él no lo recordará, pero yo sí me acuerdo. Era entonces el director. Si tú me lo recuerdas, seguro que me acuerdo. Director de la Biblioteca Nacional. Y era entonces pues un funcionario del Ministerio de Educación que tenía un proyecto bajo el brazo que se llamaba Poemas en el Metro. Me acuerdo que estuvimos una tarde, le enseñé pues esa colección de poemas. Mi intención era hacer una difusión de la poesía pues, en los vagones del metro. Y recuerdo que le gustó el poema, le gustó el proyecto. Y bueno, pues de allí
me derivó al director general del libro, que era Rodríguez Lafuente, Fernando Rodríguez Lafuente, y en fin. Fernando. Y allí acabé pues hablando con el editor, el presidente del gremio de editores, que se llamaba Fermín Sánchez, creo recordar. Bueno, aquel proyecto... Fermín, no, es Fermín uno del grupo Anaya. Fermín sí, Vargas. Vargas, Fermín Vargas. Vargas. Bueno, el proyecto al final, tuvo sus avatares y hoy, pues, ese proyecto se puede ver se hizo realidad en los vagones del Metro de Madrid. Es una... Poemas en el Metro no se llama así digamos, los carteles que se pueden ver y los textos, pero sí metro que y la idea autobuses. aquella de los poemas, de exhibir poemas para los viajeros del metro. Y recuerdo que... Pero también, Juan Arturo, también sí, en autobuses. En autobuses. Lo ha hecho la Confederación de Gremio de Editores madrileño. Y hay, por ejemplo, un poema mío colgado en el metro y en los autobuses. Sí, yo recuerdo, en el proyecto que yo presenté había un poema que a mí me encanta, El desayuno. Pues ese es el que está. Ah, pues me alegro porque era... El desayuno fue el que me colgaron. Sí, porque es un poema magnífico, muy divertido, lleno de vida y de poesía, ¿no? Y bueno, pues eso era el pequeño detalle que quería comentar y nada más. La verdad, me acuerdo perfectamente de tu proyecto de poesía en el metro como si lo estuviera viviendo ahora. Y me alegra mucho que me lo hayas recordado. Y recuerdo que te mandé al libro, porque era más... al director del libro, efectivamente. Pero es curioso cómo ese mismo proyecto luego fue asumido por... A mí, las personas que me dijeron que iban a incluir un poema mío y que me pidieron permiso para hacerlo, fueron Ramón Alba y el propietario de la librería, una librería que hay en la calle Hermosilla, que se llama Miraguano, que se llama Zote. Zote y Ramón, que eran muy amigos míos, que forman parte del staff de la Confederación de Gremios de Editores de Madrid, pues fueron los que me dijeron que iban a hacer este fenómeno en autobuses y en metro, que en el fondo es tu idea, tu vieja idea de siempre. La idea la convirtieron un poco en textos también en prosa, pero tanto el formato de cartel como la intención general, pues sí que se... Coincidía, efectivamente. Así porque que nada, pues... Encantado, Juan, querido amigo. Igualmente. Gracias, Juan. Tenemos a José Luis, creo, y a Rafael. Vamos a ver... Vamos a cerrar entonces con José Luis y Rafael, si te parece ya, Jesús. Sí. Hola, Luis Alberto. Hola, Jesús. Gracias a los dos. Luis Alberto, decirte que esperamos impacientes que vuelvas a visitarnos. Que vengas acompañado de ese yo interpuesto que ayuda a ficcionalizar tu espíritu poético y dile que vuelva contigo porque es un tipo elegante, tranquilo, sabio, auténtico y generoso. Y una última petición que te hago, que le des las gracias a tu hija por dejarnos disfrutar de la compañía de su padre en su cumpleaños. Dile que ha sido por una buena causa. Gracias y te esperamos. Muchísimas gracias, José Luis. Yo creo que ya después de las palabras que has dicho y de la elección tan precisa y tan magnífica de los adjetivos, pues yo debo decir que voy a volver mucho, porque con tal de que me digas esas cosas tan bonitas que me acabas de decir, pues vuelvo todas las veces que sean necesarias. Muchas gracias. Vamos a ver a Rafael, que creo que tenía... Si está por ahí. Rafael, ¿estás por ahí? Pero sin cara. Rafael está sin cara. Estaba conduciendo. Es que estaba conduciendo el hombre, igual ha parado en el arcén o le ha parado a alguien vestido de verde con un tricornio. No tiene el micrófono, no está como... Pues nada, si no le tenemos aquí, pues nada más. Muchas gracias, querido Luis Alberto. A ver si esta pandemia baja o de alguna manera se hace la cosa rápida, porque yo creo que el encuentro debería de ser más físico. Yo soy siempre más amigo del abrazo real que del abrazo virtual, pero aún así agradecidísimo de tu amistad, de tu poesía y
de lo mucho que nos quieres, porque todos los años, cada vez que te llamo y te invito, nunca me has dicho que no. Así bueno, que... pero es que, querido amigo, tú has dicho que me despida y que nunca te he dicho que no y nunca te lo diré porque te quiero y te aprecio. Pero creo que para despedirnos, como tú has hablado de presencialismo, yo quiero despedirme con un poema que se llama El abrazo, precisamente, que os voy a dar a todos vosotros y que está en mi libro Blog de Otoño. ¿Te parece, Jesús? Perfecto. Y ya con eso nos damos... Está en la antología que hizo Jesús, lo cual demuestra que le gustan los abrazos porque metió mi poema El abrazo en la antología. Sí. Soy amigo de los abrazos. Creo que es el acto amoroso universal. Ahí todos nos podemos abrazar y sentirnos parte del otro. Yo creo que cuando nos abrazamos compartimos algo más que el traje. El abrazo. Me dio un abrazo corto, pero intenso. De esa clase de abrazo que se siente hasta en las uñas de los pies. Un salto mortal hacia la vida. Una caricia incandescente de esas que no duran pero que queman. Algo repentino y fugaz. Un abrazo que podría darse sin brazos, porque pertenece a la categoría del conjuro y no a la escala de los achuchones. Recibir un abrazo así, de cuando en cuando, es una prueba irrefutable de que la vida a veces te regala argumentos contra la soledad. Chicos, chicas, un placer. Me alegro mucho de haber estado con vosotros. Seguimos viéndonos. Muchas gracias a Luis Alberto, muchas gracias a todos. Gracias a Jesús, que es el que ha montado todo. Bueno, y nos vamos ya, y ya, porque somos muchos, ya me despido de todos. Si alguien quiere alguna cosa en particular, pues dejo, yo voy a ser el último en irme, ¿vale? Así que si queréis, vais despidiéndoos cada uno, y si queréis